Ajonjolí de todos los moles. Bueno, pero al mismo tiempo que suceden estas inauguraciones, el presidente con un ojo aquí y otro allá, también respondiendo a aquellos que plantean que supuestamente habrá elecciones de Estado. Vale la pena recordar que es una elección de Estado, en donde pues todo el aparato se pone en función de un candidato o candidata, los secretarios de Estado, incluso lo que sucedía, hay que recordar, en el sexenio de Peña Nieto, les fueron asignando a cada secretario de Estado entidades, ¿no? Tú eres el responsable de ganar aquí, sí o sí, y lo que tengas que hacer, lo vas a hacer. O sea, y el dinero no importa, cheque en blanco, ¿no? Lo que necesites, lo que ocupes. Exactamente. ¿No? Y no son solamente, digamos, integrantes del Poder Ejecutivo a nivel federal y de los estados. También estamos hablando de la participación del Poder Judicial, ¿no? Y de las autoridades electorales. Y finalmente de los medios de comunicación. Todo esto pues forma un conglomerado de apoyos que van cerrando la pinza para que se puedan dar las cosas como vimos y hemos visto que se dieron, por ejemplo, en 2012 o ni duda cabe que en 2006. Esa es una elección de Estado. Sí, eso ya lo hemos visto. Y hay no algunas... tiene nada que ver con la circunstancia actual. Totalmente, hay algunas plumas orgánicas que están alertando de que eso viene, ¿no? Para la elección de este año. ¿Quiénes? Jesús Silva Herzog Márquez, José Antonio Crespo, y le responde el presidente: no somos iguales, no habrá elecciones de Estado, y bueno, pues se apela a que el pueblo está politizado, informado y habrá libertad. Pero eso sí, libertad en el debate, ¿eh? No quiere decir que el presidente se va a quedar callado todo el tiempo, nada más recibiendo golpes, o cualquier otro actor político que circule la libertad de expresión. Que no se preocupe Silva Herzog ni ninguno de ellos, todos estos intelectuales. Las elecciones van a ser limpias, libres, la gente va a votar por el candidato, por la persona que quiera. Nosotros no vamos a repartir nada, ni vamos a utilizar el presupuesto, ni vamos a actuar como ellos. Somos distintos. Nos da mucho orgullo no tener un pensamiento conservador. Y es importante destacar que los propios gobernadores de la 4T hacen el mismo compromiso, que no va a haber desvío de recursos públicos. Dicen, nosotros, claro que estamos dentro de un proyecto, pero el 30 de diciembre publicaron este manifiesto, este comunicado. Vale la pena destacar este párrafo en donde dicen, el ser parte de la transformación pues también implica que vamos a obedecer lo que destaque el pueblo. Dice, nuestra aportación a la construcción del segundo piso de la transformación no contemplará en ningún momento el desvío de recursos ni la manipulación de una voluntad que corresponde exclusivamente al pueblo de México. Esto es muy importante, ¿no? Es la premisa básica de que no habrá ningún tipo de ilegalidad como sí existió en el pasado. Sí, se tiene muy presente, es hacer explícito una cosa que ahorita se intenta poner en el ambiente como parte del escenario electoral que, como ya decías, Jorge Armando, contrasta de manera pues muy importante y muy evidente con respecto a lo que vimos en otros fines de sexenio y contextos electorales. Y parte también de todo este escenario y todas estas aguas turbulentas que tienen que ver con la sucesión presidencial, le decíamos, es pues el manejo de desinformación. Y aquí hay una aclaración muy importante que hacer con respecto a la veda. Claro que la veda lo que prohíbe, digamos, es el uso de recursos públicos para hacer propaganda de gobierno, que se traduzca de esta manera. Por eso se están adelantando tanto inauguraciones como los programas sociales, la entrega y todo, para no tener que informar de eso. Otra cosa es que el presidente pueda informar y hablar sobre aquello en lo que aluden al gobierno y que además es mentira, como lo hemos estado viendo. Uno de los temas, desde la semana pasada estábamos viendo, pues es el tema de seguridad, en donde todo el mundo se ha querido colgar, ¿no?, de ese tema a partir de un incidente, de un evento, y donde se deja fuera, digamos, todo el contexto y el escenario global que está sucediendo en el país en materia de seguridad para decir esto está muy mal, ¿no?, lo que está sucediendo en el país. Alguien
que se colgó, por ejemplo, y en su mensaje de fin de año lo hizo manifiesto, es la precandidata, ¿todavía es precandidata? ¿O ya Precandidata ya todavía Bueno, estamos en esa todavía etapa. Precandidata única. Xochitl, exacto, precandidata única del corazón. ¿Cómo es el De esta frente? coalición, Corazón, Fuerza y Corazón por México. Exacto, Fuerza y Bueno, Corazón por México. sí, y esto es muy importante lo que planteas, porque, a ver, dicen que López Obrador no hable, que no se pronuncie, pero al mismo tiempo Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición, le dirige una carta al presidente. Entonces, al dirigirle una carta al presidente, pues ni modo que no responda López Obrador. ¿Y qué le marca aquí? Que supuestamente López Obrador se ríe, se burla de las víctimas de la violencia. Eso no ha pasado. Ahora sí que nos diga en qué momento, que no se tome en serio. A ver, quienes se burlaron fueron priistas y panistas con el caso Ayotzinapa, que le dieron carpetazo, Felipe Calderón con su guerra contra el narco, en donde dijo va a haber daños colaterales. Ellos se burlaron de la gente y no les importó las consecuencias de sus acciones. Ahora estamos en un escenario absolutamente distinto, pero pues también el presidente ya empezó como a afiliar las cosas, ¿no? A decir, a ver, ¿de dónde viene todo esto, esta insistencia? Lo Exacto. que es una guerra sucia, ¿quién está detrás? Y resulta que están detrás los mismos de siempre, ¿no? Exactamente. Vamos a nada más recordar parte de lo que dijo Xóchitl Gálvez y lo que hoy dice, que, ojo, esto es muy importante, el presidente nunca nombra a Xóchitl Gálvez, dicho sea de paso, sí. ¿no? Porque Sí, se lo tienen prohibido, pero hace una respuesta a estos señalamientos. Vamos a ver. La situación no está para chistes y los problemas no se solucionan con refranes. Los mexicanos tienen miedo. Hay más de 170,000 homicidios en lo que va de su mandato, la cifra más alta en la historia moderna de nuestro país. Los asaltos, robos, violencia, extorsiones, el derecho de piso, los levantones se sufren todos los días. Lo que menos ayuda es que usted siga diciendo que aquí no pasa nada y que además se ría. Aconsejándole a posibles candidatos, personas que me ataquen. Vas a hacer esto, vas a ir a tal lugar y vas a decir de que las cosas están muy mal, que en Tabasco está creciendo mucho la inseguridad, la violencia, porque hace poco hubo conflictos y mucha difusión en Tabasco, pero sobre todo a nivel nacional, mucho manejo publicitario, ¿no? Pues aquí están los resultados. Estaba yo observando la gráfica y veía yo el comportamiento de homicidios en el sexenio pasado en Tabasco y en este sexenio. Esta es la realidad. Si echan a andar una campaña para decir, en Tabasco se desbordó la violencia, y si le agregan, y si en su estado está así, imagínense cómo está en el país. Pues no funciona por esto, porque esa es la realidad. Ni modo que estemos inventando los datos, porque se trata de cifras oficiales del INEGI. ¿Por qué no se dirigen a los jóvenes que van a votar por primera vez, que le digan, te vamos a garantizar el derecho al estudio, vamos a entregar más becas, pero además, cuando termines, vas a tener garantizado tu trabajo y va a ser bueno tu salario? Eso, no, que el
presidente se ríe. Pues, ¿qué quieren? Que yo esté petrificado, que callen como momia, ¿no? Que se calle el presidente como si fuese una momia. Pero es muy interesante. O sea, nada más por empezando el año, a nadie se le puede negar un consejo. El presidente se ríe, pero nunca se ha reído de la inseguridad, por cierto. Exactamente. Bueno, festejó, me imagino, el fin de año, ¿no? Allí en Palenque, pero eso no quiere decir que se burle de las víctimas. Nunca ha pasado eso. Bueno, y a propósito de esto, bien lo dices, el presidente es cuidadoso en sortear los caminos del INE. No se refiere puntualmente a la precandidata única de la oposición, pero sí dice Alejandro Quintero, este ex publicista de Televisa, este ex publicista de Peña Nieto, está de regreso. Pues ni modo que esté de regreso para apoyar a Samuel García, que ya se cayó la campaña, ¿no? Está de regreso para operar lo que pues está en relación a un proyecto enemistado con López Obrador, que ya el señor Quintero ha participado en estas embestidas. Les llaman ellos campañas de contraste, ¿no? Pero es guerra sucia, es un eufemismo para hablar de la guerra sucia. Y el señor Quintero ya participó en contra del López Obrador y dice, el presidente está de regreso, este señor, para hacer esta campaña de contraste. Y bueno, pues sí vale la pena destacar que él fundó su propia empresa y fue alto directivo de Televisa, que encumbró, ya lo habíamos comentado, a Peña Nieto, vendía estos paquetes y bueno, pues ha estado muy cercano a la élite, a la oligarquía, ¿no? Sí, nada más antes de escuchar al presidente vale la pena recordar lo que les decía que ya había hecho público en algún momento la Unidad de Inteligencia Financiera. Dice Alejandro Quintero es accionista de TV Promo SADCB y Grupo TV Promo SADCB. Esta última fue vinculada con la empresa Bufete Proyectos, Información y Análisis SADCB, indicada por el sistema financiero como una presunta empresa fachada, así como parte de una red de empresas relacionadas con un esquema de desvío de recursos públicos para favorecer campañas políticas. En ese momento de lo que hablaban era de una factura de casi 8 millones de pesos, ¿no? Que estaban ahí en el registro del sistema financiero. Oye, que está investigando la UIF. Y esto, lo que está facturado, pero también lo que sugiere López Obrador es la operación por debajo del agua, ¿no? El charoleo, claro. A ver, de $1 millón por cabeza de empresarios, como sea, como caiga el dinero, y lo vamos a ir operando, vamos a ir moviendo las aguas. Bueno, está de regreso este operador y lo exhibe. Es la nota política de hoy y que seguramente va a dar mucho, ahora sí que da mucha tela de conversación para este día y para lo que venga. Quintero. Sí, ya sé que regresó es el cerebro ahora, en contra de nosotros. No voy a decir para quién trabaja, porque me pueden cepillar. Todavía en el sexenio pasado estuvo de asesor y era de los que pasaba la charola a los potentados, a $1 millón por potentado, para la guerra sucia en contra mía. Y en la época del licenciado Peña Nieto, bueno, trabajaba en ese entonces en Televisa y tenía todo el manejo publicitario. Lo último que sé es de que se pelearon porque llegó a tener tanto poder que ya no tomaba en cuenta a los directivos de Televisa. Se convirtió en una potencia. Era como llegó a pasar con Flores de Mola, López Dóriga, Ciro ahora. Es capaz que si alguien le dice a dueño de la televisora de Ciro, Olegario, o para el director dueño de Fórmula,
Jaime Azcárraga. Jaime Azcárraga. Son capaces de decir que no pueden con CIR. Yo todavía ando buscando a quien se los crea. Llegan a ser, ¿no?, líderes de opinión. Son los que reciben más dinero, ganan más y también son los que más desprestigian al noble oficio del periodismo. Por eso no dejemos de diferenciar a las empresas de la comunicación, de la información, mejor dicho, de la manipulación, a los periodistas. Son cosas distintas. Mira, ya desde 2018, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador estaba denunciando a Enrique Quintero, que estaba de regreso para esa campaña después de que había operado toda la de 2012. Pero en esta campaña, no sé si recuerdes, pues esta serie, ¿no?, del populismo, dice, la serie Populismo en contra nuestra será exhibida por Amazon. Costó 100 millones de pesos y daba 100 más para difundirla. Aquí las televisoras no se prestaron a la guerra sucia. Es obra de Alejandro Quintero, empleado de Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto. Si necesitas un tafil, llégale, decía en ese momento el presidente López Obrador. Oye, y está interesante la cosa porque de comprobarse que Alejandro Quintero trabaja en la campaña de la oposición, entonces tendrías este hombre que participó en 2018 en la Guerra Sucia, con Peña Nieto también que lo encumbró, tendrías ese estandarte, pero al mismo tiempo a Max Cortázar, ese sí, nombrado oficialmente como parte de la campaña de Xóchitl Gálvez, quien fue vocero de Felipe Calderón y de los artífices de 2006 de esta campaña en contra del tabasqueño, diciendo es un peligro para México. Entonces ahí tienes, o sea, ahora sí que la creme de la creme, ¿no? O sea, no, o sea, se juntaron, ¿no? Se juntaron los orquestadores de la Guerra Sucia de 2006 y de 2018. Los hacen y se juntan. No, bueno. Sí, exactamente. Y decías hace rato, le dicen campaña de contraste y decimos que es guerra sucia porque está basada fundamentalmente en dos cosas. Uno es en mentiras y otro es en mentiras que alarmen a la gente específicamente. ¿Y qué cosas alarman más que todo a las personas? Pues por un lado el tema de la seguridad, y ya estábamos viendo este tema en el que se montaron durante todas las vacaciones, y por otro, pues la afectación de los bolsillos de las personas también. Y otro de los temas con los que nos amanecimos en este fin de año, principio de año, fue la mentira sobre las gasolinas, los precios de las gasolinas. Ajá. Que hoy, informar el presidente, por todos lados andaban como que estaban a 28 pesos por litro, supuestamente la gasolina. No sé si tenemos algún ejemplo de esta infodemia que circuló en estos días. Ahí está, vámonos. Ay, gasolina magna alcanza máximo de 28.99 pesos por litro en inicio de 2024, premium 29.99. Hoy se refirió a este otro tema también el presidente haciendo el desmentido, y ahorita, pues de paso, vamos a ver el histórico de los precios de las gasolinas, porque también parece que se nos olvidan cosas, ¿no? Oye, rápido, nada más si lees las letras chiquitas de esa nota, dice, en una estación de gasolina en Veracruz, de acuerdo a la plataforma tal, o sea, ni siquiera les consta. Pero bueno, entonces, no fueron. Cuando vamos a informar en términos generales, tenemos que dar un promedio. No puedes decir, es que como en una gasolina, que quizá hasta la deben de sancionar si estuviera así, ¿no? Y que esa sea tu nota, sobre claro, la circunstancia en la que se encuentra el precio de las gasolinas. Bueno. Ay, sí. Muy mal. Yo les invito que hagan una revisión de todas las gasolinerías o gasolineras de Tabasco o de su estado. ¿Dónde está 28 pesos el litro? Nada. Era empezar el año mintiendo. Todo orquestado. A lo mejor es el señor Quintero y otros que están reclutando. Bueno, rápidamente el histórico que nos muestra cómo en el gobierno de Felipe Calderón la gasolina empezó a 13.6 por litro, terminó en 17.57. En la de Enrique, o sea, es un aumento de 22.9%. En la de Peña Nieto, en la administración de Peña Nieto, empezó en 17.57 y acabó en 23.57, un aumento del 42.8% de las gasolinas. Y en esta administración, ahí empezó en el 23.57 y termina, ¿en dónde estamos? En 20, es que
No y alcanzamos termina a ver ya en desde acá. 21.75, ¿no? Porque sí está por debajo del 22.24. Me parece que ese número último está mal, porque en realidad está por debajo del 22.24. Sí. Por ahí de 2021, hoy 2023, debe ser 21.75. Es un menos 7.3% respecto de cómo inició el precio de las gasolinas. En el Esto en sexenio, promedio, ¿no? así es, en el sexenio de Peña Nieto se ve muy claro el aumento, porque fueron los gasolinazos en donde los secretarios de Hacienda y de Economía decían no pasa nada, los pobres no comen gasolina, no utilizan el automóvil y no sucede nada, y esto dispara sin duda la inflación. Por eso es muy importante seguir conteniendo los precios de las gasolinas. El Universal ayer sacó que supuestamente se invierte más en petróleo que en salud. Bueno, mucha parte de lo que se invierte en petróleo es precisamente en subsidiar las gasolinas, que es invertir en el bienestar para que no haya un aumento desproporcionado de inflación, como ha sucedido el caso de Argentina, que tienen un problema brutal. Y luego llega alguien que le echa más gasolina al fuego, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. El presidente López Obrador habla de este Poder Judicial que debe ser reformado. El plan C, que tanto ya tiene, pues ahora sí que una cita con la historia en la próxima elección, del que ha hablado el presidente, que dice, pues hay que reformar la Constitución para que rindan cuenta a los jueces. Toma como referencia el caso de Estados Unidos, pero también el caso de México. Había democratización del Poder Judicial que se fue abandonando porque se hizo un poder absolutamente elitista, ¿no? Duró muy poquito, ¿no? Ese periodo democratizado del Poder Judicial, pero efectivamente, y que también es un ejemplo de estos temas en los que ha cundido la infodemia, porque ahora están diciendo que pues cualquiera va a poder ser juez y magistrado, casi que si un influencer quiere ser juez o una Sí, Chumel, figura de ¿no? la televisión, exacto, ¿no? Hoy el presidente aclara que eso no es cierto, pero mientras corre esta infodemia también hay mucha crítica con respecto a que el presidente informe de esto. Y aquí otra vez el presidente pone el dedo en la llaga en decir, lo que no quieren es que la gente esté informada para que pueda hacer valer sus derechos. Vamos a escuchar. No es que cualquiera va a ser juez o magistrado o ministro, porque son unos exagerados y mentirosos. No va a ser así. Pero si así fuese, nada más les recuerdo que desde que se fundó Estados Unidos, los jueces son ciudadanos, así se escogen. Los que declararon culpable a García Luna fueron jueces ciudadanos, jurados ciudadanos. Y sí es importante, iniciando el año, recordar eso, que se necesita una reforma constitucional y que para llevar a cabo una reforma constitucional se necesita contar con el apoyo de mayoría calificada, ni modo que a los manipuladores, a los que les conviene que siga este régimen de injusticias, vayan a informarlo. ¿Quién sabía qué cosa es una mayoría calificada? Pues tenemos que ir informando, porque antes no les convenía que la gente supiera, porque el pueblo para ellos no existía. Ahora se enojan conmigo si nosotros lo que estamos haciendo es informándole a la gente, haciendo labor de concientización para que cada vez conozcamos más nuestros derechos.